¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Es Política, ya saben, ya lo conocen, el programa de análisis, tertulias, entrevistas aquí en Es Diario TV. Estamos finalizando, ya saben, este año 2024, y desde luego pues surgen ya, como siempre, los balances del año, cómo está yendo. Y en este caso vamos a hablar de economía, y además de economía con una persona que seguro que ustedes la conocen, Daniel Lacalle, economista, jefe en Tresis, doctor en economía. Daniel, es un placer que estés aquí con nosotros en Es Diario. ¿Qué tal? Un gusto, gracias. Vamos a empezar fuertes porque, claro, publicaba el presidente del gobierno, vamos a ver en pantalla, un tuit en el que se hacía referencia, hacía eco, ¿no?, de esa conclusión a la que llegó The Economist, y decía textualmente, estamos viendo en pantalla: el semanario The Economist nombra a España como la economía que más prosperó en 2024, situándola a la cabeza de las 37 economías más avanzadas del mundo. Lo estamos viendo en pantalla. Daniel, la primera pregunta. Termina el año, como decíamos. ¿España es la economía tan fuerte, el cohete tan fuerte que nos venden desde el gobierno? Fíjate la palabra, la que más prosperó. Sí. Claro, ¿por qué? Porque venimos del agujero total, ¿eh? Claro, lo que no dice el presidente es que la razón por la que España da esas cifras, según The Economist, que también son muy criticables, ahora os voy a explicar por qué, es precisamente por por el mal desempeño 2020-2023, ¿de acuerdo? 2024, turismo creciendo, estupendo, pero claro, ¿qué es lo que pasa con esa lista de The Economist? Si tú vas al número 3, 4 y 5, pues son países que están en estancamiento con un... Grecia, exacto. Grecia, por ejemplo, Grecia, Italia, etcétera. El sexto es Colombia, con una enorme pobreza, con alta inflación, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que el Economist utiliza unos baremos que son muy agregados. Producto Interior Bruto oficial, ¿qué es lo que ha hecho la bolsa? Que no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno, tiene todo que ver con el Banco Central Europeo, etcétera, y por supuesto con las empresas españolas, que son en su inmensa mayoría multinacionales con ingresos fuera de España. Y luego, reducción de la inflación y reducción del paro. Interesante que en esos dos baremos España no queda bien. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que aparece es un crecimiento del Producto Interior Bruto agregado que viene dopado por inmigración, por gasto público y por deuda, porque el Producto Interior Bruto per cápita, por habitante, ese está estancado, ¿no? Claro. Pero me interesa también claro, hablábamos en su momento de ese efecto dominó, ¿no? Es decir, ese efecto rebote, mejor dicho, que decir los economistas, ¿no? Y es cuando venimos de una situación muy mala, por ejemplo, nos podemos remontar incluso hasta la época de la pandemia, que España fue el país que más creció, claro, que más perdió, digo, tenemos ese efecto rebote, que ahora evidentemente que por un poco que se crezca, si venimos de una base muy mala, por un poco que se crezca a nivel estadístico, pues le va a parecer ahí que es un porcentaje elevadísimo lo que se está creciendo, pero realmente lo que estamos haciendo es recuperarnos, ¿no? Claro, el Producto Interior Bruto per cápita, de hecho, sigue ligeramente por encima del nivel de 2019, un 0,1 o 0,2. Terminará el año un 1% por encima de los niveles del 2019. Pero... bueno, a mí no me importa. La verdad es que esta lista es muy polémica, entre otras cosas, porque yo recuerdo cuando se decía que Grecia era el motor de crecimiento de Europa, y luego 4 años después, crisis. No tiene en cuenta la deuda, no tiene en cuenta el nivel de gasto público, no tiene en cuenta los cambios estadísticos en el empleo, porque claro, lo que no tiene en cuenta es que la reducción del paro está hecha con un cambio estadístico por el cual los fijos discontinuos inactivos no cuentan como parados, ¿no? Por lo tanto, más que debatible, ¿no? Pero aún así, pese a ese cambio estadístico, porque los fijos discontinuos se computan como fijos, es decir, como personas con empleo, cuando realmente en la inmensa mayoría del año no tienen ese empleo, es decir, son como actúan y viven como desempleados más, ¿no? Pero pese a todo, seguimos siendo España el país número 1 en desempleo de toda la Unión Europea y de toda la OCDE, que es una de las economías más desarrolladas, ¿no? Claro, hombre, sorprende cuando sale como portada la economía que más ha prosperado en el año 2024, es a la vez la que tiene la mayor tasa de paro de toda la OCDE, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es que esta lista no le da interés absolutamente a nadie. Fíjate que
de toda la lista, los únicos que han hecho todo tipo de propaganda sobre lo que ha dicho, lo que ha puesto The Economist ha sido España y Colombia. Fíjate qué curiosidad, los dos con gobiernos pues de tinte social comunista, ¿no? Luego, otro de los problemas que nos enfrentamos en España es el tema de la inversión extranjera o mejor dicho, captar esa inversión extranjera, ¿no? Es decir, hay múltiples analistas que ya han alertado en estos últimos meses del año que tenemos graves deficiencias en España a la hora de captar esa inversión extranjera. Se ve, por ejemplo, que no tenemos una seguridad jurídica, se ve, por ejemplo, que no ofrecemos unas condiciones, pues asequibles, digamos, para esas grandes empresas para que inviertan aquí en España. Eso es un grave problema para España, ¿no? Bueno, es un gravísimo problema para España, no solamente por la inversión extranjera, sino por la inversión en absoluto. La inversión total está estancada desde el año 2019. Yo creo que eso es importante. Por supuesto que es un gran problema, porque dopar el Producto Interior Bruto con deuda, con inmigración y con gasto público es súper fácil. De hecho, vamos, es tan fácil que España lo ha hecho con tanta regularidad que ya se olvida uno de contar. Pero luego vienen los sustos. Claro, luego vienen los sustos. La euforia injustificada pasa luego a factura, porque la euforia además y la propaganda tienen un problema gigantesco, que es que se piensa que las medidas que se están tomando son las buenas y luego cuando vienen los sustos tienes que hacer muchísimos mayores ajustes. Claro, porque aquí en España, recordemos, nuestro tejido productivo en su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas, son pymes. Ojalá, son todo microempresas. Son casi todo. Que no llegan ni a 3 trabajadores, claro. Con lo cual, muy poco margen de maniobra cuando, por ejemplo, vienen estas dificultades, factores exógenos, pandemias, lo que sea, ¿no? Entonces, tiene muy poco margen de maniobra. ¿Por qué, uno, no tenemos, aunque sean pymes, pero más grandes, que no sean microempresas más grandes, por qué no tenemos eso en España? Y segundo, ¿cuáles tú detectas son los problemas principales para no captar esas, que grandes empresas vengan, esa inversión extranjera? Bueno, es normal, ¿no? Si tú estás constantemente penalizando la alta productividad, estás penalizando el crecimiento empresarial. Cuando una empresa en España alcanza 1 millón de euros de facturación y tiene más de 10 empleados, empieza a recibir visitas de gente a la que no había visto nunca, que empiezan a exigirle todo tipo de cosas, etcétera, es normal que ocurra eso, ¿no? Hay unos enormes desincentivos al crecimiento, hay empresas con un éxito espectacular que lo han hecho muy bien, que cuando hablas con ellos dicen, no, en España hasta aquí llegamos. Claro. Si luego tenemos que crecer, ya crecemos en el extranjero. Es preocupante, yo como gallego, el tema, por ejemplo, de Stellantis Vigo, ¿no? Esa gran empresa que al final, bueno, pues nutre de empleo, tanto directo o indirecto, digamos, a todo el sur de Galicia. Es decir, es una empresa que da un alto porcentaje de PIB y, sin embargo, ahora está pensando, se está barajando la posibilidad incluso de cerrar esa empresa de Vigo, lo cual repercutiría no solamente en la economía, en el PIB gallego, sino que evidentemente en el PIB nacional de toda España. Claro, nos estamos encontrando que grandes empresas, como tú decías, no encuentran atractivo a España para poder ya no solamente venir aquí, sino mantener lo que tienen aquí en España, ¿no? Y ya no solamente es que no encuentren atractivo, sino que lo encuentran negativo. Es que es importante la diferencia, porque uno dice, bueno, pues si tiene una regulación, una fiscalidad y unas trabas burocráticas similares a las del resto de la Unión Europea, pues más o menos las empresas europeas se manejan con esas trabas, aunque luego obviamente la Unión Europea no vaya bien y la eurozona peor. Pero el problema es cuando esas empresas dicen, bueno, en España no, pero en Portugal sí. Bueno, en España no, pero en Italia sí. Claro. Claro, o sea, porque resulta que no es un problema europeo, que eso muchos economistas socialistas, que es un oxímoron, dicen que, claro, es un problema europeo, el de la burocracia, las trabas, la fiscalidad. No. O sea, es un problema europeo y en España peor. Luego, otra de las diferencias que siempre me gusta hacer es la diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. Claro, aquí dicen desde el gobierno de España, tenemos una presión fiscal mucho más baja que la media de la Unión Europea, ¿no? Hay muchos países de nuestro entorno que pagan menos en impuestos, claro, pero no es lo mismo para un español que tiene pues, un poder adquisitivo más bajo, por ejemplo, que tiene unos salarios mucho más bajos, que hay problemas de productividad aquí en España, pagar impuestos no es lo mismo que para un alemán, que para un francés, es más esfuerzo, tiene más esfuerzo fiscal aquí en España un español, ¿no? Claro, la presión fiscal es una ratio recaudatoria. Son ingresos fiscales sobre PIB. Entonces te voy a contar el truco.
¿no? Te crujen a impuestos, ¿vale? Suben los ingresos fiscales, pero como además dopas el Producto Interior Bruto con inmigración, con deuda y con gasto público, resulta que la ratio ingresos sobre PIB, sorpresa, que además es nominal, por lo tanto, si tienes más inflación, todavía peor, claro, resulta que la ratio baja y te dicen que es que tienes menos presión fiscal. ¡Ah, qué gracia! O sea, tú pagas mucho más impuestos y la ratio aparentemente baja. Claro, por eso lo que hay que entender es que España tiene mucha más economía sumergida, mucho más paro y empresas mucho más pequeñas que nuestro entorno de la Unión Europea. Por lo tanto, comparar esa ratio ingresos sobre PIB y decir que tenemos bajos impuestos, primero es una falacia, porque esa ratio jamás ha medido si los impuestos son altos o bajos, sino tu capacidad recaudatoria, que es otra cosa completamente distinta. Pero si tienes más economía sumergida, más paro y empresas más pequeñas, esa ratio siempre va a ser relativamente más baja, aunque tú, el que contribuye, y tú, el que sí paga, estés pagando muchísimo más, de hecho muchísimo más, porque en esfuerzo fiscal, como tú muestras, el esfuerzo fiscal en España es mucho más elevado que en la media de la Unión Europea y que en los países de nuestro entorno. Y más esfuerzo fiscal, incluso más presión fiscal que parece que va a haber en el próximo año, en el próximo año 2025, ¿no? Seguro, nos van a crujir a impuestos, seguro. Seguro, porque este gobierno ha llegado a toda una serie de compromisos con la Unión Europea y con la Comisión Europea, esa Comisión Europea que ni está ni se la espera, haciendo su trabajo, y por lo tanto ha llegado a una serie de compromisos en los que dicen de reducción de déficit, reducción del déficit de la seguridad social, reducción de la deuda, etcétera, etcétera, y todo eso vía ingresos, pero aumentando los gastos, porque su coalición depende de aumentar los gastos, y eso siempre termina en crujir mucho más a los ciudadanos. Y para ir finalizando, me gustaría precisamente también focalizarnos en la Unión Europea, ¿no? Cada vez está perdiendo más peso, pero ya no solamente a nivel económico, sino que incluso a nivel de soft power, ¿no? De influencia, más peso a nivel mundial, y parece que no hacemos nada, es decir, es la sensación que tenemos, ¿no? No sé, tú que te mueves también mucho más por la Unión Europea, ¿qué sensación tienes? Es decir, que está perdiendo peso, influencia, y que parece que no quiere recuperarla, ¿no? Y además, cuando se plantea la evidencia de que está perdiendo peso, que no tiene liderazgo económico, liderazgo energético, liderazgo tecnológico, ni liderazgo industrial, cuando se plantea eso, aparecen informes como el de Letta o el de Draghi, que lo que proponen es todavía más centralización, ¿sabes? Además, claro, pues si la Comisión Europea te pide un informe, pues a lo mejor en el informe dices que hay grandes problemas de regulación, de burocracia y de impuestos, pero luego no recomiendas reducir ni la burocracia, ni la regulación, ni los impuestos, ¿no? Entonces, hay un problema gigantesco en la Unión Europea, que es que, sabiendo cuáles son los problemas, quieren inventar la rueda, ¿no? Ellos miran a Estados Unidos y dicen, tiene liderazgo tecnológico, pero nosotros, la Unión Europea, esto me lo han dicho a mí en el Parlamento Europeo, me lo dijo un parlamentario holandés, no lo olvidaré nunca, no solamente no tenemos un Elon Musk, un Jeff Bezos, un Mark Zuckerberg, me dijo este parlamentario, es que no los queremos. Claro. Y para finalizar, si tuvieras que elegir un país de la Unión Europea o de la Eurozona que tú digas, bueno, pues está yendo más o menos bien, o es más o menos un ejemplo, ¿no?, de cómo debería ir, ¿cuál elegirías? Hombre, tenemos Irlanda, tenemos Luxemburgo, tenemos Estonia, tenemos los países bálticos, estos que el gobierno se calla porque nos están superando todos en cuanto a eso, por decir, hasta Portugal. Es que Portugal nos ha superado en todo, y se ha dejado de hablar de Portugal. Hubo una época en la que en España se miraba como especie de paternalismo a Portugal, y ahora no se habla de Portugal en los medios oficiales, porque, claro, la comparación es además con un gobierno socialdemócrata también. Con un gobierno serio, no un gobierno que se ha dedicado al kirchnerismo español, ¿no? Claro. Y la última, ¿están en peligro las pensiones? Esto es mucho lo que escuchamos por del gobierno, no están en peligro, están consolidadas las pensiones, no hay riesgo. ¿Están en peligro las pensiones o no? Vamos a ver, el sistema de pensiones está quebrado. El sistema de pensiones está quebrado y es una evidencia porque necesita todos los años que lo rescate un Estado deficitario. Claro.
¿De acuerdo? Entonces, dicen que han aumentado la hucha de las pensiones. Es una falacia, porque claro, tú estás haciendo una transferencia desde el Estado, que el Estado es deficitario, te suben todavía más los impuestos y la deuda de la Seguridad Social se ha duplicado, ¿no? La deuda está en 116.000 millones y por lo tanto el sistema está quebrado. Ahora, ¿eso significa que los jubilados no vayan a recibir una pensión? No. Claro. Eso lo que significa es que la razón por la que España está condenada a tener la mayor tasa de paro juvenil, la mayor tasa de paro de la OCDE, empeoramiento de las condiciones de la clase media, etcétera, etcétera, es porque se sigue disfrazando el sistema de pensiones, ¿de acuerdo? Y la culpa no es de los jubilados. Claro. Los jubilados no tienen la culpa. Ellos les han vendido un sistema que es literalmente imposible de sostener con la forma en la que se ha hecho. Y en vez de hacerlo, ¿cómo se hace un sistema de reparto sostenible? Primero, con un avance hacia un sistema mixto de capitalización y de reparto público-privado, como tienen todos los países de nuestro entorno. Mira que se ponen a hablar de los países nórdicos y luego, ¿sabes? Se olvidan de eso. Segundo, y muy importante, tienes que atraer muchísima más inversión, muchísimas más grandes empresas y muchísimo más crecimiento. Daniel Lacalle, economista jefe en Tresis, doctor en Economía. Un placer. Muchas gracias.